Tú vas al gimnasio y hay batallas que nadie ve, hay batallas que nadie siente, ¿vale? Hay batallas, hay gente que está luchando contra alimentación, contra trastornos de alimentación, trastornos de la personalidad, trastornos mentales, depresión, estrés, y como te decía, la depresión a mí casi me apaga. Entonces, las batallas que nadie ve son las que más duelen, porque la gente lo único que hace es opinar y criticar de los demás sin saber y sin empatizar lo que una persona puede estar pasando. La comparación lo único que hace es mirar la vida de otros y dejas de pensar en lo más importante que es tu vida. ¿Cuál es tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres? Obsesiónate con lo que tú quieres. ¿Quieres una vida mejor? Piensa primero en ti, ¿vale? El primer paso más importante es empezar a destruir tus demonios, ¿vale? ¿Cómo empiezo, Manu, cómo empiezo a destruir mis demonios? Tú piensas que el demonio, el diablo, utiliza las armas más potentes para destruirte. Y la más importante, y por la que yo empezaría ahí, es tu voz interior. Cómo durante años yo viví con 3 demonios, ¿vale? El primer demonio fue la depresión, el segundo fue la ansiedad y el tercero fue el estrés. En este vídeo voy a contarte cómo los destruí o el paso a paso para que tú empieces desde ahora mismo a destruirlo, porque hasta ahora nadie pensaba y nadie sabía que yo estaba luchando constantemente contra mis propios pensamientos negativos, mis propios pensamientos destructivos, que alguna vez alguno de ellos me decía en sueños que hiciera algo de lo que me arrepentiría toda mi vida simplemente por ser bastante egoísta, pensar en mí y pensar solo en lo que mi cabeza me decía que hiciera y mi cuerpo no lo hizo. Y evidentemente esto es algo bastante profundo que mucha gente puede estar pasando, es el suicidio, ¿vale? Yo durante años pensé y soñaba con eso y me despertaba con una sensación de agobio de no haberlo hecho. Y cuando me despertaba decía, mierda, solamente era un sueño. Espero que si este vídeo te, o sea, te sientes identificado con esto, quédate hasta el final, porque quiero darte el paso a paso, que lo tengo aquí escrito y no quiero perderme, para que tú empieces a cambiar tu vida, empieces a cambiar tus pensamientos, empieces a cambiar la persona, la gran persona que eres, y ni siquiera tú te lo crees, porque yo no nací fuerte, yo me hice, desde hace 5 años atrás hasta ahora, me hice fuerte, me, me hice más presente, peleando cada día por querer vivir, ¿no? Que es lo más importante, porque como mucha gente dice, Manu, ¿cómo empiezo a destruir mis demonios? Tú piensas que el demonio, el diablo, utiliza las armas más potentes para destruirte. Y la más importante, y por la que yo empezaría ahí, es tu voz interior, tu voz interna, tu pensamiento. Es esa voz que te dice que no eres suficiente, que siempre lo jodes todo o siempre lo arruinas todo. A lo mejor esto te suena de tu familia o de tus profesores, de que nunca haces nada bien, de que nunca vas a llegar a nada, de que no eres suficiente, de que, no sé, o sea, que nadie le importas, ¿no? Que nadie te quiere, que nadie quiere estar contigo. Tu voz interna te lo dice, yo a mí me lo decía muchas veces. Esa voz es tan peligrosa como si fueras tú y al final es, vamos a decirlo una metáfora, es el diablo y a veces no es tan metáfora si abres un poco tu conciencia y empiezas a saber qué es el diablo y qué no lo es, quién es Dios y quién no lo es. Porque muchas veces hay gente que actúa de corderito y es un lobo que lo único que está diciendo es cosas para provocarte un mal mayor.
Pero bueno, eso es un caso aparte. El primero, la voz interior, esa voz interna, que es destructiva, que es el diablo. El segundo, el aislamiento social. Muchas veces a mí me pasaba que lo único que quería era aislarme, no quería salir, no quería estar con nadie, quería estar en mi habitación, a todo decía que no, cancelaba planes, simplemente por no querer encajar o por no sentirme bien en ese plan, ¿vale? Es una etapa. A lo mejor yo estaba en una etapa en la que no quería salir, no quería beber, tal, y a veces me forzaba a un plan que ni siquiera me sentía bien. Entonces, no es aislarte en ese sentido. Muchas veces la gente me escribía y yo no contestaba porque me aislaba, porque pensaba que nadie me iba a entender. Y este vídeo es para decirte que yo soy una persona que puede entenderte perfectamente. Muchas veces incluso te alejas de la gente que más te quiere, tu familia, las personas que más te quieren, tu madre, tu padre, tus hermanos, esas personas que están contigo y ni siquiera ves que están ahí. Si tienes una pareja, a lo mejor esa persona da todo por ti, pero luego llega un punto que se cansa. Entonces, si tú no empiezas a luchar por ti, nadie va a empezar a luchar por ti, ¿vale? La gente se cansa de llamarte, la gente se cansa de esperar. Y la que no tiene que cansarse eres tú. Porque el aislamiento, cuanto más solo estás, más fuerte se hace esa voz, ¿vale? Que es el punto número 1. El punto número 3 es el miedo al futuro, como decía al principio, depresión, ansiedad y estrés. La ansiedad, el miedo al futuro, ¿qué va a pasar? ¿Y si me sale mal? ¿Y si no lo intento? ¿Y si fallo? ¿Y si me dicen o me critican o me juzgan por hacer esto? Piensa que la mejor decisión es tu decisión, no importa lo que digan tus padres, no importa lo que digan tus hermanos, tu familia, tus primos, tus seres queridos, tus amigos, no importa nada. Si tú quieres tomar esa decisión, hazlo con coraje, hazlo con huevos, hazlo con lo que tú quieras, pero hazlo sin miedo. Y si crees que nadie puede apoyarte, apóyate en mí. Yo voy a apoyarte en lo que necesites. Si tienes una idea de negocio o tienes una idea bastante importante o impactante, no tengas miedo. Tú sigue dándole caña ahí. El miedo te mantiene paralizado. El miedo lo único que quiere es que te mantengas a la espera, que no hagas nada. Es un león intentando acecharte para apresarte. Entonces, avanza, haz cosas, mueve las manos, mueve los pies, lo digo siempre. Habla con alguien que te entienda. El cuarto es la culpa constante. Existen niveles de frecuencia de emociones y de vibración que el cuerpo vibra. Tú piensas que tu cuerpo está compuesto de células, está compuesto de partículas muy chiquititas que se mueven por medio de energía. Al final somos energía. Por mucho que la gente diga que no o que piense que no, somos energía. Tu cuerpo está compuesto de células, electrones, protones, bosones y seguramente un médico, un fisiólogo te va a explicar esto mucho mejor que yo. Pero al estar en constante vibración, si tú vibras en una frecuencia baja, pensamientos de culpa, de arrepentimiento, sobre todo culpa y arrepentimiento, ¿vale? Me quedo ahí. Tú vas a estancarte en te hace vivir errores del pasado, es decir, vibras en esa sensación de depresión, ¿vale? Te hace cargar cosas que evidentemente no puedes cambiar. Entonces, si tú no piensas en el ahora mismo, ¿qué puedo hacer yo ahora mismo para mejorarme? No pensar en el pasado ni en el futuro. ¿Qué puedo hacer yo ahora mismo para que mañana yo sea un poquito mejor? ¿Qué puedo hacer yo ahora mismo? ¿Qué pasos puedo dar hoy? ¿Puedo darme un paseo? ¿Puedo ir a correr? ¿Puedo ir al gimnasio? Si tengo una lesión de hombro, ¿puedo entrenar piernas? Puedo hacerlo. ¿Puedo correr? Puedo hacerlo. ¿Puedo montar en bici? Genial.
Si tengo una lesión de pierna, como me pasó a mí, yo tuve una lesión en el isquiotibial, yo pensaba que no podía correr y tal, es lo que me motivaba, pero la motivación dura a corto plazo, la disciplina es lo que te va a llevar lejos. Entonces, podía entrenar podía entrenar dominadas, podía entrenar brazos, podía hacer flexiones, y yo no lo hacía porque vuelvo al punto uno, mi voz interna me decía que no podía. Entonces, la culpa constante no te va a llevar a ninguna parte. El punto número 5, el perfeccionismo tóxico, ¿vale? Lo que te acabo de decir. Nunca nada es suficiente. Todo lo que has hecho atrás no sirve. Y eso es algo que te va a hacer estancarte. Si tú miras atrás y apuntas en un papel lo que has conseguido en tu día a día, en tu día a día me refiero hasta día de hoy, yo qué sé, has tenido varios trabajos, has sido encargado, has sido, has sido un empleado bastante bueno, has trabajado en varios negocios, has trabajado en varios trabajos, te has cambiado porque no te sentías bien, con lo cual eso es una decisión que tú has decidido porque te hacía bien para ti. Cuando tú empiezas a mirar atrás y empiezas a ver cosas que has hecho bien, te has sacado una carrera, has creado un negocio, has jugado al fútbol y has ganado alguna liga, por ejemplo, has jugado algún deporte y has ganado alguna copa, mira atrás y mira lo que has conseguido. Yo de pequeño veía medallas de judo y no me sentía suficiente porque mi voz interna era de nunca eres suficiente, nunca celebras avances, eh, solo ves lo que te falta, es decir, lo que quieres llegar a ser, con lo cual eso es anticipación, es estrés, es ansiedad. El punto número 6 es el agotamiento, el estrés crónico. Agotamiento, tú piensas que... O sea, tú piensas que el estrés crónico lo que te hace es... Cuando tú quieres descansar, tú te autosaboteas diciendo, jo, estoy descansando demasiado. Entonces te autosaboteas diciendo que el cansancio es debilidad, cuando muchas veces el cansancio es algo que tu cuerpo te está diciendo ahora mismo, vale, frena un poco y sigue, frena un poco y sigue. Una frase que siempre me ha llamado la atención es, si te caes, que sea para levantarte con más fuerza. Si das un paso para atrás, que sea para darte impulso. Es decir, tú das un paso para atrás, pero ¡boom!, golpeas, que sea para darte un impulso, ¿vale? O sea, si retrocedes, que sea para luego golpear más fuerte, ¿vale? Por ejemplo. El agotamiento te mantiene siempre en estado de alerta, con lo cual te mantiene en un estado de cortisol constante. El cortisol es bueno simplemente en etapas de te persigue un perro, tienes que salir corriendo, huir y ya está. Pero también tienes que saber que el cortisol tiene que ser enfrentarte a algo, ¿no? Todo este cambio lo único que va a provocar en ti es mejoría, es avance, es conquista, ¿vale? El estrés lo único que te hace es nunca desconectar. Entonces, cuando tú aprendes a esto, lo que vas a crear es bastante autocontrol, bastante autoidentidad. Lo que tú necesitas es autoconfianza. Entonces empieza a crear una persona que, que te guste, ¿vale? Empieza a cambiar tu físico, empieza a cambiar tus hábitos, empieza a cambiar lo que comes. Lo que comes es lo que alimentas. Tú alimentas tus células, tú alimentas tu composición, tu metabolismo. Entonces todo esto te va a hacer crecer, ¿vale? Cambia tu físico, aumenta tu masa muscular es la que sujeta tus huesos, tus ligamentos están flojos, creas masa muscular, esos ligamentos se hacen más fuertes, tus huesos se hacen más fuertes porque necesitan estar más fuertes para aguantar ese músculo, con lo cual mejoras. Y el punto número 7, ¿vale? Es la comparación. Tú seguramente constantemente te estás comparando con alguien.
¿y por qué este tiene este coche? ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué este tiene esta pareja y yo no? ¿Y por qué este tiene una vida mejor que yo y yo no? Deja de compararte, deja de compararte, deja de compararte. Lo único que hace la comparación es destrucción. La comparación crea destrucción. Si tú te comparas constantemente con todo el mundo, lo único que vas a hacer es destruirte más. ¿Por qué? Porque tú no sabes los diablos, los demonios internos que esa persona tiene. Lo mismo tiene un coche de lujo, pero solamente es por aparentar. No tiene una mentalidad más fuerte. Entonces, he visto un reel hace poco de una planta justo debajo de una vía y pasa un tren, ¡boom!, a toda leche, y la planta se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve y aguanta. Eso es lo que te está pasando ahora mismo. Lo único que te está pasando ahora mismo es que el universo, Dios o lo que tú quieras creer, te está forjando, te está poniendo una armadura para prepararte para el día de mañana. Pero si tú no te pones la coraza hoy y empiezas a pelear cada día por ser la persona que tú quieres ser ahora mismo, nunca vas a llegar a ser. Entonces, la comparación lo único que hace es mirar la vida de otros y dejas de pensar en lo más importante, que es tu vida. ¿Cuál es tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres? Obsesiónate con lo que tú quieres. ¿Quieres una vida mejor? Piensa primero en ti, ¿vale? Si quieres ayudar a los demás, piensa primero en ti para poder ayudar a los demás. Cuando tú te comparas con alguien, siempre vas a ver que te sientes atascado, que te sientes estancado, que no avanzas. ¿Por qué? Porque estás pensando en la vida de otros. Tú piensas que las redes sociales lo único que quieren es que la gente te vea. Y lo que tú quieres hacer es creer en ti. Creer lo que acabo de decir, esa personalidad, esa autoestima, esa autoconfianza, todo el auto es el yo me creo mejor, es decir, yo creo que soy bueno, yo creo que puedo conseguir lo que yo quiera simplemente pensando y actuando en consecuencia. Evidentemente vas a tener momentos malos, vas a tener dificultades, pero la dificultad y la incomodidad es lo único que va a hacerte crecer. Si tú no tienes problemas, responsabilidades en tu día a día, nunca vas a crecer, ¿vale? Un problema puede ser una lesión, ¿vale? Un problema puede ser que una deuda, pero eso lo único que va a hacerte es crecer, ¿vale? Si tú tienes una deuda, lo único que tienes que hacer es trabajar más para salir de ella, simplemente. No te preocupes por el mañana, simplemente fíjate en el ahora, fíjate en el hoy. Entonces, piensa esto. Y acabo, ¿vale? Mis demonios no tenían cuernos, tenían voz y era más potente que yo, con lo cual esa voz lo único que hacía era aislarme, lo único que hacía era llenarme de miedos para dejar de hacer cosas, lo único que hacía era creerme la persona que no soy, lo único que hacía era limitarme, lo único que hacía era potenciar esas creencias limitantes que yo tenía, y eso es lo que yo enseño y aprendo también, incluso cada día, a que todas estas creencias anteriores que tenía, que de vez en cuando, muy pocas, me vuelven, es aprender a saber que yo puedo con todo. Yo puedo crear la vida que yo quiero. Yo puedo crear la relación perfecta que estoy creando ahora mismo. Puedo acompañar a personas en este momento de oscuridad, de no puedo más, de crisis existencial como la que yo he pasado hace 5 años, y tengo casos de éxito. Entonces, la única persona que va a dudar de ti eres tú. Si tú te juntas con personas que creen en sí mismas, lo único que vas a hacer es creer más en ti. Vas a crear muchas más posibilidades en tu día para mejorarte, para crecer. Cuanto más te juntes a esas personas, te juntes a una comunidad,
de personas capaces de conseguir controlar sus pensamientos, más vas a controlar los tuyos, vas a crear tu autoidentidad y vas a mejorar, que es lo más importante, día a día, paso a paso, escalón a escalón. Entonces, lo más importante es que empieces ahora mismo a cambiar la dirección de tu vida, que empieces ahora mismo a cambiar tus pensamientos y te juntes a una persona como yo. ¿Qué es lo que hago? Ayudo a personas en crisis, en no sé qué hacer con mi vida, no sé cómo avanzar, estoy atascado en esto, no puedo, no sé gestionar esto, no sé gestionar qué me está pasando. No desde el pasado, no soy psicólogo, ¿vale? Yo no voy a meterme en qué es lo que te ha pasado de pequeñito, no, yo lo único que quiero es que tú empieces a mejorar desde el día de hoy, empezando a cambiar tus creencias, empezando a cambiar tus hábitos, empezando a saber cómo entrenar, empezando a saber cómo comer, empezando a recuperar una lesión que puedas tener, empezando a saber cómo funciona tu cerebro, cómo funciona el cortisol, cómo funciona la hormona más importante ahora mismo para generar felicidad, serotonina, oxitocina. Entonces, empieza ahora. Y si crees que es el momento y estás preparado, mándame un mensaje. Yo voy a ayudarte, voy a apoyarte, voy a acompañarte. Espero que te haya gustado el vídeo. Un besito. Chao.